grabar. Bueno, entonces, estos dos me da 2G, el ángulo, 2 veces el ángulo GBK, igual a 180 grados. Esta es la línea que el compañero nos dijo ahorita, que yo le dije que el argumento le faltaba un poquito más de claridad, ¿cierto? Aquí, si quieren, podemos escribir, o en este mejor, porque estoy diciendo que estos son iguales, por datos, más fácil, ¿cierto? Claro que me decía que eran bisectrices, bueno, sí, también, son bisectrices, al ser bisectrices se parte el ángulo en dos. El argumento no estaba malo, me parecía que le faltaba pues como un poquito más de claridad, pero tampoco estaba malo. Por datos, ¿cierto? Este es igual a este, porque miren, EBD y DBK. EBD y DBK son iguales, vean, aquí usamos este dato. Y el otro, ABG, recuerden que no importa el orden, ¿cierto? Lo importante es la letra del medio. ABG es igual a GBK. Estamos usando los datos del problema. Entonces, por eso lo sumamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién me dice qué paso seguiría? ¿Qué hago? Sumar los dos ángulos. A ver, bueno, ya lo sumamos y me dio este 2, 2, 2. Tenemos No se que... pueden sumar porque tienen medidas diferentes. Exacto, no Son ángulos diferentes. Entonces tocaría ya empezar a despejar. A ver, ojo. Cierto que TBK más el ángulo GBK, a ver si están de acuerdo conmigo, más el ángulo GBK es igual, miren, DBK es quién, DBK es este, más GBK, o sea, este más este es GBD. Este es igual al ángulo GBD, que es el que nos están preguntando. Miren que no nos puede perder el norte. Este es el que necesitamos. Esto pues lo hice aparte, ¿no? Todavía no he continuado el ejercicio. Y observen que DBK lo tengo aquí. Y observen que GBK lo tengo acá. Pero entonces, ¿qué hacemos con estos dos? ¿Quién me da una idea de qué puedo hacer con estos dos? Si necesito que esta suma me quede solita para que me quede como está acá. ¿Qué operación aritmética, bueno, un poquito de álgebra puedo hacer acá con esta línea? La división. No. Hay un casito de factorización muy sencillo. Profe, menos por menos da más, entonces se suman 2 más 2. No se pueden sumar, ¿sabes por qué? Porque no son semejantes. Pero hay un casito de Factor, factorización, factor común. factor común numérico, el 2, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, vamos a sacar factor común numérico el 2 de la siguiente manera. Es el 2 está acá y está acá. Entonces decimos 2 que multiplica a, si lo saco de acá me queda 2 me queda dbk más, Más GBK. si sacamos el 2 me queda gbk, esto es igual a 180. ¿Qué podemos hacer con este 2? Está multiplicando, Pasa a dividir. pasa a dividir, entonces me queda que el ángulo de BK más el ángulo GBK es igual a 180 sobre 2. Y esto nos da 90, ¿cierto? Sí, señor. Pero ¿quién es que es DBK más GBK? DBK más GBK es GBD. Es el ángulo pedido, ¿cierto? O sea que yo puedo cambiar estos dos por el ángulo GBD. Mírenlo acá. Otra vez. DBK más KBD es GBD. Que es lo que me estaba pidiendo el ejercicio. Y esto nos dio 90 grados. Respuesta. Es más, miren el dibujo. A limpiar. Cierto que
Visualmente, claro que visualmente no es una demostración, pero pues nos puede servir como más o menos para dónde vamos. Aquí se ve que este ángulo es recto, visualmente, ¿cierto? Repito, hay que demostrarlo, ¿no? Pero ahí se ve que ese ángulo es de 90 grados. Que fue lo que nos dio. Listo. Sí les compartí el tablero en el chat. Ahí les compartí el tablero. Muy bien. Listo, mis queridos estudiantes. Aquí está el ejercicio número 1 de ese taller 5. Si necesitan tomar nota, me dice. O sea que el medir 90 grados es un ángulo suplementario. Es un ángulo recto. Puedes decir que, digamos, que este es complementario de este. Cuando la suma de la medida 90, Sí, decimos sí. que uno es complementario del otro. Ah, sí, complementario, sí. Muy bien. Hagamos uno, aquí hay dos. Bueno, este es muy facilito, este se lo voy a dejar para que lo saquen. Recuerden que este se hace con ángulos alternos internos, externos, externos, opuestos por el vértice. Yo espero que este sean capaz de hacerlo. Hagamos este de acá. Profe, la evidencia de ese borrador que usted hace en clase, usted también lo guarda, ¿cierto? Sí, señor, claro. Ah, bueno. Bueno, este ejercicio también del taller 5 me dice calcular el valor de los ángulos del siguiente triángulo. Entonces, tenemos que tener a la mano algunos teoremas. Se los voy a recordar. Uno, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Y otro teorema que nos puede servir acá es que un ángulo exterior es igual a la suma de dos ángulos interiores no adyacentes. ¿Quién calcula el valor de los ángulos del siguiente triángulo? Entonces, Profe, o sea que se le puede restar, por ejemplo, en el ángulo A, se le puede restar 53 grados a 180. excelente. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo A? El ángulo A vale 180 grados menos 53. Menos el Esto ángulo por, interno, que sería 53. esto por ángulos suplementarios, ¿cierto? Deme un segundo. Ya. ¿Cuánto me da esta resta? Ángulo A igual a... ayúdenme, 147. Perdón, de 3 a 17, de 5... 117. 117. De 5 a... Sí. A un hijo. Sí, muy bien. Listo, ya tenemos este. 117. ¿Quién más me cuenta otro dato? Yo creo que 127. Ah, sí, se nos olvidó Sí, sí, restar. sí, se nos Se nos olvidó. olvidó restar, muchachas y muchachos. Ahora sí, 127. Sí, ahí sí. 30, 5 y 2, 7 y 1, 8. Sí, muy bien. Ahora corríjalo de arribita, donde está para que Acá. quede para que quede la notica ahí bien asentada. Bueno, los escucho. Me falta cuánto mide D, cuánto mide C, cuánto mide D. Profe, en la B se puede hacer lo mismo. Entonces, díctame, ¿cómo quedaría? Pues quedaría ángulo B es igual a 180 menos 135.
Excelente. 180 menos 135. Esto por suplementario, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da esa resta? 45 grados. El ángulo B es igual a 45 grados. O sea que ya es... Y como la sumatoria de los ángulos internos debe dar 180, entonces el ángulo C sería 53 menos 180 180 menos, ¿cierto? menos, sí señor, menos 53 menos 45, más 45, perdón. ¿Cierto? Entonces el ángulo C es igual a 180 menos, este me da 5 y 3, 8, 4 y 5, 9, menos 98, ¿cierto? Sí. El ángulo C. Entonces, ¿cuánto nos da? El ángulo C es igual, 180 menos 98 nos da. Sí, 82. 82 grados. Listo. Muy bien, nos falta solo el ángulo D. Y el ángulo D por suplementarios sería 180 menos 82. 180 menos 82, luego el ángulo D es igual a 198. Perdón, 98, ¿cierto? Sí, 98. Este ángulo vale 98. Pero es todo muy fácil, esto botado. Estos son los que no les gusta caer en los quizzes. Mentiras, de pronto sí caen. Miren que también pude haber hecho ¿recuerdan el teorema? El ángulo D es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. O sea que D es igual a 53 más 45. Otra forma, ¿cierto? Por aquí. Otra forma. Este ángulo D es igual a la suma de los interiores no adyacentes. O sea que D es igual a este más este. Y miren que también nos da lo mismo, ¿cierto? 5 y 3, 8. 4 y 5, 98. Otra forma. O por suplementarios. Esto por teorema. Profe, una preguntita para yo reforzar. Sí, señor. La suma de todos los ángulos internos de un triángulo miden 180, Ajá, teorema demostrado. pero de un triángulo, ¿cierto? Porque es que hay varias clases de triángulos. Cualquier triángulo, indiferente de su forma, tamaño, equilátero, isósceles, obtusángulo, cualquiera, siempre la suma de un Todos. triángulo da 180. Ah, bueno. Así sea pequeño, así sea el tamaño de una moneda o el tamaño de un estadio. Sí, el tamaño no varía, sino que como, No. por ejemplo, ese es un ángulo y todos sus lados, Sus ángulos. cuando es un triángulo y todos los lados son iguales, ¿qué clase de triángulo es? Es un triángulo equilátero. Equilátero. Y lo que pasa en los equiláteros es que si a ti te dicen, este triángulo es equilátero, entonces usted ya sabe que sus ángulos son también iguales y tienen que medir 60. Ah, eso Tienen también puede hacer una pregunta, ¿cierto? Le dicen a uno, si pero este triángulo es equilátero, hallar ¿cuánto sus miden lados, sus ángulos? sus ángulos. Porque los lados no los puedes hallar. Hallar sus ángulos internos, entonces ya uno sabría, porque al ser el equilátero, todos miden iguales. Exacto, sí, Ah, señor. listo, profe. Bueno, vámonos. Ese es el taller 4. Yo creo que este es muy parecido. Lo intentan. Aquí no es sino que sumen. Aquí hay que hallar la X, ¿cierto? 2X más X y una vez tengan la X, ya hallar los valores de los ángulos. O lo hacemos. Hacemos solo un momentico para que quede ese punto listo. Ya no les quedaría sino 2 puntos del taller. Necesitamos hallar los valores de A, B y C. Igualito al que acabamos de hacer. ¿Quién me da una idea de cómo hacerlo? Frente sería lo mismo, 180 menos X menos A. Pero si tú dices 180 menos X menos A, vas a tener dos incógnitas. Entonces primero hay que hallar esa X. Sería ¿Cómo hallamos la X? 180 menos 2x menos 5. ¿Cómo dices? 180. Igual. Menos 2x menos 5. Y ya.
No. No, 180 menos, 180 menos. 180 menos 2x menos 5, así. ¿Igual a qué? Igual a B. Pero no se puede. Tenemos otra vez dos incógnitas, ¿cierto? Entonces, Profe, esa por misma, aquí. 180 grados igual a 2x menos 5 más 2x. O sea, tú me estás diciendo que 180 es igual a 2x menos 5 más 2x. Y ya. Sí. Y no te faltaría este. X Profe, también, hay que sumarlo ahí. profe, Claro. Sí. ¿Cuánto se da la puede- suma de los ángulos internos de un triángulo? Sí, dime. 180. 180. se puede decir que C es igual a X más 2X menos 5. C es igual a X más 2X menos 5. Esto es cierto, pero igual mira que tienes a C como incógnita y a la X como incógnita. No, profe, hay que ponerlos todos en el mismo 180 es igual a y restarlos todos. 2x más. Hay que poner Suma- hay que poner sumarlos. 2x, hay que poner 2x menos 2x menos 5 grados menos 2X b, sí, menos 2X menos 5 grados sí, menos b, menos B. ¿Están de menos acuerdo? a menos c, Menos A menos C. igual 180. Esta No, está era todavía como- más era compleja como se porque estaba ya tienes planteando ahora. 1, 2, 3, 4 incógnitas. Era como se Eh, estaba planteando ahora, 180 Profe, sí, igual a 180 2x más x más 2x menos 5 grados. menos 5 grados. A ver, otra vez. Pero Esa yo sería. hago todo lo que me porque intentarle nos ayuda a aprender y a encontrar errores. Entonces, ¿cómo quedaría? 180 Eso. 180 igual a x a X más 2x menos 5 grados. más 2X menos 5 grados. Profe, y si eso lo encierro en un paréntesis, porque eso es un solo término. Esto lo encierro en un paréntesis porque es un solo término. Sí, Es y ahí indiferente. más 2x. Más 2X. Es indiferente. Esta sí me gusta, ¿cierto? De hecho, el paréntesis te lo puse, pero como está precedido de un más, no hay necesidad de encerrarlo entre paréntesis, pero para que lo tengas en cuenta, pues tampoco es un error. Pero bueno, ahí particularmente pues no hay necesidad. Pues si estuviera precedido de un menos, sí era obligatorio el paréntesis. Pero el hecho de estar precedido de más, como el más no me afecta a los signos. Pero bueno, dejémoslo así. Entonces, ¿qué hago ahí? A ver, síganme ayudando. Eso ya está bueno, así me gustó. Pero entonces Sumar las multiplico, X. Sumar las X. Sumamos las X, entonces, ¿cómo quedaría? Factor 5x, Es igual a 5x menos 5 5x grados. 5 grados. X más 2X me da 3x, 3. Y 3X más 2X nos da 5x. 5x. menos 5 Menos grados, 5. ¿cierto? Sí. Sí. ¿Y ahí qué Paso, hacemos? paso el 5 que está acompañando la x a A sumar. dividir. sumar. Al menos 5. A sumar, Está a sumar. restando, Sí. pasa a sumar. Esto nos da 180 más 5 nos da 185. ¿Y ahí qué hago? Pasa a dividir el 5. El 5 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Esto cuánto nos da por los que tienen calculador? Bueno, quinta de 18, 3 y sobran 3, 37. Si me da eso, me verifican, por favor. Quinta de 18, 3 y sobran 3. Quinta de 35, 7, ¿cierto? 7 por 5, 35. Entonces, X es igual a 37 grados. Muy bien. ¿Qué hago con ese dato? Quitamos allá Entonces la sí. ya sabemos ese dato, entonces le restamos 180 de a, le restamos Ya no es sino 37. reemplazar en las x. y Reemplace ya. X. Exacto. Entonces, este ángulo mide 37 grados, ¿cierto? ¿Y este Sí. cuánto mide? 37 por 2. Esto nos da 2 por 7, 14 va 1, 74. 2 por 3, 6 y 1, 7. Este mide 74. Y este, voy a hacerlo por acá aparte, 2x menos 5 igual a, y x vale 37. Entonces 2 por 37 menos 5, 2 por 7, 14 va 1, 2 por 3, 6 y 1, 7 menos 5. Esto nos da 69.
Voy a verificar, porque este 69 más este 37 más este 74 nos tiene que dar 180. Si no, algún error tenemos. Vamos a mirar. 74 más 37 más 69. 7 y 4, 11. Y 9, 20 van 2. 10, 12 y 6, 18. Listo, sí nos da 180. Aquí, vamos bien, ¿no? ¿Cuánto mide A? Eh, 143. 143. A es igual a 180, ¿cierto? A es igual a 180 menos 37. ¿Cuánto da 143? Sí, señor. Muy bien, excelente. ¿Cuánto mide B? Eh, 69. El ángulo B 69. mide 180 menos 69. B, lo que pasa es que mira que B es externo, ¿cierto? B es este. Y yo ya sé que este mide 69, ¿verdad? Entonces, ¿B cuánto mide? 180 menos 69. ¿Esto cuánto nos da? De 9 a 10, 1. De 6 a 7, 1. 111. sí, señor. Muy bien. ¿Y el ángulo C cuánto mide? Este externo. Lo podemos hacer de dos maneras. C es igual a la suma de estos dos internos. O también por, como quiera. Voy a hacerlo por teorema. Voy a decir que C es igual a 69 más 37. Teorema, ¿cierto? Miren que este ángulo C es igual a la suma de los dos internos más adyacentes. Teorema. 37 más 69. 7 y 9, 16 va 1. 6 y 3, 10. 106, ¿cierto? Entonces 106 menos 180. No, es que lo hice de otra manera. Mm, Porque la otra forma, o otra forma, para hallar C, que hubiera dicho, C es igual, me tiene que dar lo mismo, ¿cierto? 180 menos 74. 180 otra vez por suplementario, ¿cierto? 180 menos 74 que mide este. Este mide 74, ¿cierto? 180 menos 74. De 4 a 10, 6 va 1, llevo una. De 7 a 7, 0. Y 1 es 1, 106, ¿cierto? Miren que nos da lo mismo. Aquí lo hice usando teorema. Y acá lo hice usando suplementarios. Cualquiera de las dos es válido. En un examen no hay que hacer las dos. Ustedes eligen por cuál de las dos lo quieren hacer. Bueno, 300, 300. Recuerden que también la suma de los ángulos externos debe dar 360, ¿cierto? Por ahí hay un teorema, 100, 200, 300, 340, 350. Esto sí nos da 360. 10 va 1, 5, 6, ¿cierto? Recuerden que hay un teorema que me dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo da 360 grados. Y sí, sí da. Otra manera de probarlo. Listo, mis queridos estudiantes. Creo que podemos pasar al taller 5. Ya al taller 4 le quedó faltando muy poquito. Piénsele a este. Esto es un problemita de un poquito de lógica. Lo voy a dejar para que lo intenten. Este es facilito. Este es muy facilito porque este es muy operativo. Aquí no hay que demostrar nada. Que hay que recordar, por ejemplo, que este 3 mide 120, ¿cierto? Este mide 120 por opuestos por el vértice. Luego hago acá suplementarios. Le resto o acá. 180 menos 120, entonces este mide 60. Por opuestos por el vértice este mide 60. Este es muy facilito. Muy bien. pero están fáciles, ya con el repasito que nos dio, quedamos como cuchillas. Eso espero. Que es que este cosito no me deja.
Me va a tocar allá. Taller 6. Vamos a ver cómo nos va con esto. Este es muy demostrativo. Vamos a ver cómo nos va con este. Número 1. Este nos dice, a este le gusta, a este es el que le gusta caer en los quizzes. Si AB, ojo, si AB es paralelo a DF, AB es paralelo a DF, estas dos son paralelas. AC paralelo a EF, AC paralelo a EF. ¿Sí? Estoy aquí como cambiando de color para que los vayamos diferenciando mejor. Ese de color rojo son paralelos. Estos de color azul también son paralelos. Profe, al ser paralelos miden 90 grados. No, para nada. No. Recuerda que cuando miden 90 grados es cuando son perpendiculares. Pero bien, pregunten cualquier duda. No hay aquí no hay preguntas malas, tontas, no. Todas las preguntas valen oro. Para que midan 90 grados tienen que ser perpendiculares, paralelos no. ¿Listo? Y nos están diciendo, demuestre que el triángulo ABC, ABC, o sea, que este triángulo, demuéstreme que este triángulo es congruente con este otro triángulo. Y para una pistica, pues para que me ayuden a hacerlo, cuando me piden demostrar, ojo, congruencia de triángulos, necesitamos tener en mente a la mano en la fichita bibliográfica los 3 teoremas de congruencia de triángulos. ¿Quién me lo recuerda? ¿Cuáles son los teoremas de congruencia? Que se hacían con letras. Profe, lo de 3 lados iguales, Lado, 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 muy bien. lado, ángulo, lado, Lado, ángulo, lado, excelente. ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Excelente. Entonces, para demostrarlo tenemos que, recuerden, uno de esos 3 teoremas me tiene que servir. Y para que un teorema me sirva, tengo que ponerle el chulito aquí en la medida que yo vaya haciendo los análisis. Cuando yo le ponga los 3 chulitos a alguno de esos 3 teoremas, ya puedo decir que son congruentes. Y terminaría el ejercicio. Entonces vamos a mirar, a ver. ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué puedo usar el hecho de que sean paralelas? Para definir que los Son ciertos congruentes. ángulos son iguales. ¿Para definir qué? Perdón. Que cierto Que los ángulo. lados los lados son iguales. Los lados no tanto. Los ángulos. Los ángulos. Los sí, señor. ángulos. Entonces, ¿cuáles ángulos son congruentes? El ángulo CAB es congruente con el ángulo DFE. Espérate, antes, téngame ahí lo que me acaba de decir para que me lo repita ahorita. Pero porque voy a mirar algo acá. Aquí hay un datico que ya me sirve, ¿cierto? Miren. CB es CB, perdón. ¿Dónde está? Sí, ya. CB, o sea, este lado, CB de este triángulo, es congruente con DE, con el de este otro triángulo, ¿cierto? Entonces ya puedo decir que esto es una Hay un L, lado. ¿cierto? Hay un lado. Entonces voy a ponerle el chulito a la L. Entonces de este teorema voy a chulear este. Aquí hay 3 L's, pues selecciono una, obviamente, solo una. Aquí hay 2 L's, selecciono este y aquí. Ahí voy, ¿cierto? Entonces ahora sí, el compañero que me estaba hablando de ángulos. ¿Qué ángulos viste congruentes? No, profe, disculpe, me perdí. No, ya Ah, olvidé. ok.
Recuerden cuando los ángulos entre paralelas son congruentes. ¿Recuerdan? Cuando son alternos, alternos internos o alternos y externos. ¿Puede repetir la explicacióncita de CB es congruente con DE? Que como hay tantos colores ya se pierde uno. Sí, espérate que le voy a dar una limpiadita para que miremos todo bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos que ahí se están formando dos triángulos y necesitamos demostrar que esos dos triángulos que se están formando ahí son congruentes, ¿cierto? El problema me da este dato. Entonces, voy a poner por acá, solución. CB es congruente, el lado CB es congruente con el lado D por datos. ¿Quién? ¿Dónde está? Mira, CB, míralo acá, estoy retiñendo, es congruente con D. Lo que pasa es que al reteñirlo, pues para ver otro pedacito hay que coincide, ¿no? Te voy a hacerlo de otro color, igual con este. O sea que estos dos triángulos tienen un lado congruente y por eso le puse el chulito aquí, a esta L, a esta L y a esta L. Recuerden que necesito, para que un teorema de estos me sirva, tenerle el chulito en los tres. ¿A alguien se le ocurre algo más? Profe, ya ahí tocaría, por ejemplo, hacer prolongaciones como usted lo tenía Excelente. ahorita. Sí, señor. Muy bien, eso iba a hacer. Voy a prolongar esta paralela y esta paralela. ¿Qué tal este ángulo y este ángulo? ¿Cómo los ven? Congruentes porque son opuestos. No, no por opuestos. Alternos. Entre paralelas. Eso. Déjame un segundito. ¿Por qué estos dos ángulos son congruentes? Por congruencia entre las paralelas, ¿o cómo se definiría ahí? No, más o menos tibiecito tirando a frío. ¿Qué me da el dato? Ángulos alternos internos. Excelente. Ángulos alternos e internos entre paralelas, ¿cierto? Porque miren que AB y DF son paralelas, por eso lo puedo decir. Entonces, el ángulo AB, cualquiera, puede ser ángulo ABD o cualquiera de las dos letras que escoja. Vamos la C. Ángulo ABC es congruente con el ángulo EDF. Ah, es porque las corta la misma... La misma secante, recuerden La que misma este se llama secante, secante. sí. Porque las Entonces, corta la misma secante. exacto. No se les olvide en el quiz o en el taller justificarme el por qué. Son congruentes por alternos e internos entre paralelas. Alternos e internos entre paralelas. ¿Cierto? ¿Cuáles son las paralelas? A y B y D y F. Muy bien, o sea que ya tengo, ¿cierto? Ya tengo una A dentro de los teoremas. Entonces, este primero como que ya no me va a servir porque este no tiene A. Le voy a ponerle chulito a este y le voy a ponerle chulito a este. Ya estamos a punto de terminar. Necesito o una L u otra A. A ver quién se la pilla. Profe, AB, o sea, AB y DF. Me está O hablando de sea, ángulos. es el mismo lado, no, lado AB AB. ¿Y por y qué? DF. ¿Por qué lo dirías? ¿Cuál sería el argumento? Porque ahí nos dicen que son congruentes de una vez. ¿Dónde me dicen que AB y DF son congruentes? AC y F. AB y DF. Son paralelos. Pero AC y EF, o sea, sí, estos son paralelos, pero el hecho de que sean paralelos no significa que sean iguales.
No, no puedo concluir que AC y F sean iguales porque el hecho de que sean paralelos. Y tampoco tengo un argumento para decir que AB y DF sean iguales, no. Pero vea, les voy a dar una pistica, esos tips que me gusta darles. Ya utilizamos, uno tiene que ser también como muy astuto, un poquito malicioso. Miren, ya utilizamos esta, ¿cierto? ¿Esta nos sirvió para qué? Alternos e internos entre paralelas, porque AB es paralela a DF, ¿sí o no? Este no lo hemos usado y para algo me lo están dando. Entonces es el tipcito, no dejen por ahí datos sueltos. ¿Para qué carajos me dan que AC? Voy a prolongarlas. ¿Para qué me dan que AC y F son paralelas? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería la secante ahí? La secante sería DF y AB. DF. Son dos secantes. Entonces, ¿cuáles serían los ángulos congruentes? Sería ACB. Entonces, voy a escribir lo que tú me estás diciendo. El ángulo ACB, o sea, este. El ángulo ACB a ver, vamos a utilizar, esta no la hemos utilizado, que estas dos sean paralelas. Y aquí puede haber o esta secante, ¿cierto? O también puedo utilizar esta otra secante. Si esta es Ah, profe, secante, entonces sería ACD, perdón. ¿cuál me dices? ACD. ACD, yo le impliqué un poquito que se perdió la ACD, o sea, este ángulo, ¿cierto? Este. Sí, ¿Congruente con quién? con el ángulo BEF. Ah, no. Con el No, ángulo A. sí, está bien, mira, No, es con el ángulo BF, sí. con este. ¿Por Ah, qué? Mira, sí, mira cogiendo esta como secante, ¿cierto? Esta Sí, como sí. secante. Si esta es sí. la secante y estas son las paralelas, este ángulo y este ángulo son congruentes, ¿cierto? Por lo mismo, por alternos e internos, ¿cierto? Entonces, congruente con el ángulo BEF, ¿cierto? Por alternos e internos entre paralelas. ¿Y quiénes serían las paralelas? AC, Y paralelo F. y F. Listo, acá la habilidad es lograr identificar las secantes y las paralelas, ¿cierto? Permítame, yo le pego una borradita, pues igual todo esto queda grabado en el video, para que miremos este último renglón de la demostración. Ya hicimos las paralelas de ahorita, entonces quiero mostrar solo esta. Entonces, observen, tengo esta y esta paralelas para poder utilizar este dato que no le hemos usado, ¿cierto? Ese es el tipcito que les quería dar. Bueno, ¿para qué me están dando este dato? Bueno, tiene varias secantes. Utilicemos esta secante, prolonguémosla. Esta también podría ser secante, pero es que si yo prolongo esta por acá, no me va a relacionar ningún ángulo del triángulo. Entonces prolongo esta. Listo. Entonces, olvídense del resto del dibujo. O sea, estas y estas son paralelas. Y voy a poner otro color para que se vea mejor. Les voy a mostrar las dos paralelas. Les voy a mostrar la secante. Entonces, según el dato del problema, AC es paralelo a F. AC paralelo a F, ¿cierto? Y miren la secante por acá. La voy a prolongar.
¿Listo? Entonces, apagamos micrófonos, por favor. Este ángulo y este ángulo son congruentes por opuestos por el vértice, por alternos e internos entre paralelas, que es el que acabamos de decir por acá. O sea que nos acaba de dar otra A. ¿Listo? Ya alcancé, mira, les pusimos los 3 chulitos a uno de los 3 teoremas. Como ya se me cumplen 3, voy a concluir por aquí un ladito para que se vean. Voy a concluir por acá en este cuadrito. Luego, el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE por ángulo, lado, ángulo. Listo, esta es la respuesta. Pero ese ángulo lado sería externo. No, son internos. Mira, todos los ángulos que me sirvieron para demostrar este ejercicio son internos. Ahorita demostramos este, y ahorita ¿cuál fue el que demostramos? Estos otros internos, míralos acá. Y ahorita usando las otras paralelas demostramos que este y este son iguales. Entonces, el ejercicio consistió ¿en qué? En que este ángulo es congruente con este. Que este ángulo es congruente con este. Van las dos A. Y el lado, me lo da el problema también, míralo por acá, este es L. Que CB, este lado del triángulo, es igual a este lado del triángulo. Entonces, por ángulo, lado, no importa el orden, podemos concluir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? Así, mis queridos estudiantes, en el taller y en el quiz, necesito que su demostración sea muy clara, bien explicada, que uno pueda concluir que el estudiante sabe demostrar, sabe argumentar muy bien. No escatimen detalles, es mejor exagerar en los detalles que dar los argumentos por supuestos, porque puede que para ti sea muy obvio, pero cuando yo lo vaya a mirar no tenga ni idea cómo sacaste ese argumento. Es mejor explicarlo bien detalladito. ¿Listo? Este es el problema número 1 del taller número 5. Mira este. ¿Este cuántos tiene? Este tiene 7, pero es que estos son muy sencillitos. Estos son con las fórmulas de los polígonos. Si quiere hacemos uno de esos. Les voy a dejar este para que le piense. Si AB es bisectriz, de CAD y AC es igual a AD y AC es igual a D, demuestre que este pedacito de acá también es bisectriz. Les voy a dejar que lo piense. Estos de diagonales, permítanme, vuelvo a abrir la presentación para que miremos las fórmulas. Ustedes pueden tener para el quiz del martes todas las fórmulas a la mano. No, ténganlas a la mano. Es que mientras las buscan en la presentación, ahí se le va el tiempo, ¿cierto? Es mejor tenerlas ahí a la mano para que... A ver. Entonces, ¿qué me dice? Ya llévame, por ejemplo, este número 3. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? Vámonos para las fórmulas. Número de diagonales de un polígono, no, elementos por acá. Número de diagonales totales, ¿cierto? Tienen las formulitas acá. Número de diagonales totales de un polígono. ¿Qué necesitamos? La D es el número de diagonales y la N es el número de lados, ¿cierto? Entonces me voy a hallar esta formulita. D igual a NN menos 3. D igual a N menos 3 sobre 2. ¿Por qué escogí esa de todas las que hay ahí? Porque mide número de diagonales totales. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? Entonces, miren, me están dando el total de las diagonales. Ah, bueno, n es igual a 65.
no, n es el número de lados. D mayúscula es el número de diagonales, ¿cierto? Entonces aquí no me están dando n, sino que me están dando es d. El número de diagonales es d. D es igual a 65. Miren otra vez en la presentación. D es las diagonales y n es el número de lados. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? Entonces, si yo sé cuánto vale n, puedo decir qué tipo de polígono es. Porque recuerden, por ejemplo, que si n me da 3 es un triángulo, si n me da 4 es un cuadrado, si n me da 5, si n me da 5 es un pentágono, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces vamos a mirar cuánto vale n, y dependiendo del valor de n, si es un n muy largo, pues un valor alto, nos vamos para la tablita. ¿Recuerdan una tablita que veíamos por acá? Mírenla por acá. Estas son las n's. Entonces, dependiendo de la n, ya puedo decir qué tipo de polígono es. Entonces, aquí simplemente es hallar el valor de n. ¿Cómo despejo esa n? A ver, ¿quién me da ideas? Yo sé, D lo conozco, o sea que esto me va a quedar 65 igual a n menos 3 sobre 2, porque esta D la conozco, me la da el problema. Escucho ideas. ¿Cómo despejamos esa n? Profe, ¿n es igual a qué? En la formulita. ¿N hace referencia a qué? N hace referencia al número de lados, míralo por acá. N es el número de lados. Y si tú conoces cuántos lados tiene, puedes decir qué tipo de polígono es. Le dio 7, es un heptágono. Entonces simplemente necesitamos saber cuánto vale n para saber qué tipo de polígono es. Entonces mi pregunta en este momento del ejercicio es, ¿cómo despejo n? Denme ideas. Profe, o sea que se puede dividir 65 entre 2. Pues dividirlo por 2. Dividirlo, no. Sí sería dividirlo. ¿El 2 qué está haciendo? Hay que pasarlo a multiplicar. Hay que pasarlo a multiplicar. Entonces, muy bien, me va a dar 65 por 2 igual a n menos 3. Y 65 por 2 nos da 130, ¿cierto? 130 Sí. igual a n menos 3. Sigo escuchando ideas. Aquí hay un poquito de álgebra. A ver qué recuerdan. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí? Eso quedaría n al cuadrado menos 3n. Excelente. Entonces, vamos a aplicar propiedad distributiva. Entonces nos va a quedar 130 igual a n al cuadrado menos 3n. ¿Y ahí qué hacemos? Buena pregunta. Bueno, voy a darles aquí un recorderis de álgebra. Esto es un polinomio. Yo no puedo despejar la n porque la tengo al cuadrado. Profe, Genial. Sí, dime. no. Y si le pone raíz de 130 es igual a raíz de n al cuadrado. Si tú sacas raíz a ambos lados, no vas a poder hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque te cuento que esto no se puede hacer, ¿cierto? Yo no puedo cancelar acá. Y por haber una resta, esa raíz no puede hacer absolutamente nada. Entonces, concluyo que, o sea, sacar raíz a ambos lados, eso está bien, pero me vuelve el ejercicio todavía más complicado. Entonces, no. Profe, si uno despeja, ¿a qué equivale n al cuadrado? No nos sirve, ¿sabes por qué? Porque es que tú necesitas hallar n, no n al cuadrado. Entonces, si tú despejas n al cuadrado, lo que quede en el otro lado va a tener esta n. Entonces, seguimos con la incógnita. El recorder Yo ya sé cuánto da. Yo ya sé cuánto son los lados. ¿cuánto da? Pero no lo hice así. Lo hice de otra forma. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntanos. Pues yo fui como poniendo o sea, utilicé sí esa fórmula, pero en vez de utilizarla como usted la está utilizando, yo digamos que fui poniendo números. Por ejemplo, a mí o sea, lo que da es 13 y así lo fui hallando el que me diera 65. O sea, usted empezó con el 1, el 2, a multiplicar, a hacer esta No, operación hasta que le no, diera. o sea, sí, eso es así. En realidad sí es así, pero pues, o sea, más o menos pensando cuántos lados podría tener. Bueno, ¿yo qué te digo ahí? Pues yo no te voy a decir que eso es malo. Eso es un tanteo. Eso es una manera muy operativa de hacerlo, un tanteo y digamos de alguna manera lenta, porque
Aquí porque te dio 13, pero esto podía ser un 50, un 80, entonces como, pues un poquito como de tanteando o de adivinando, pero bueno, vamos a ver si nos da 3. Yo lo voy a terminar aquí usando el álgebra. Entonces, esto nos sirve para acá y para otros ejercicios. Cuando ustedes tengan una variable, perdón, cuadrada y lineal, como está en este caso, necesitamos despejarla, igualamos a 0. Entonces, voy a dejar estos dos acá para que me queden positivos. N a la 2 menos 3n. Este 130 que está positivo me lo llevo acá a restar de menos 130 igual a 0. Esto es un trinomio cuadrado. Álgebra. No es un trinomio cuadrado perfecto porque este 130 no tiene raíz exacta. N sí tiene raíz exacta, n a la 2 da n, ¿cierto? Pero como 130 no tiene raíz exacta, no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Esto cómo factoriza? Esto se factoriza por un tanteo sencillo. Entonces abrimos dos paréntesis. Esta n por acá la partimos en 2. Este menos viene acá, este signo, y multiplico estos dos signos. Menos por menos nos da más. ¿Cierto? Entonces nos buscamos dos números que multiplicados me den 130 y restados me den menos 3. Tanteo, por eso le llama tanteo. Si de pronto no lo encuentro así como tanteando, pues puedo descomponer este 130 y empezar a jugar con sus factores. 130 tiene mitad, ¿cierto? Mitad de 13. Profe, una Dime. pregunta. Sí, Eso señor. también se podría hacer con fórmula del estudiante. Claro, claro que sí, con raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Claro, un poquito más largo, pero se puede. Voy a terminarlo acá y enseguida miramos la fórmula del estudiante. Entonces le saco la mitad de 13 es 6, ¿cierto? Me sobra una. La mitad de 10 es 5. 65 tiene quinta, ¿cierto? La quinta de 6, 1 y me sobra una, quinta de 15, 3. Se llama descomponiendo en factores primos, porque miren que los números que están por acá a la derecha son números primos. Y 13 es un número primo, 13, entonces por ser un número primo solamente le puedo sacar 13ava. 13ava de 13ava es 1. Entonces me dieron estos tres factores. Yo necesito que al multiplicarlos me den 130, pero al restarlos me den menos 3. Entonces empezamos a tantear. Voy a ver estos dos. 2 por 5, 10. 10 y 13. 10 por 13, 130. Y 13 menos 10 me da menos 3. Entonces mírenlos acá. Entonces aquí coloco el 13 y acá coloco el 10. ¿Por qué no al revés? Porque yo necesito que al restarlos me dé menos 3. Miren que menos 13 más 10 me da menos 3. Si los hubiera colocado el 10 acá y el menos 10 acá y el 13 allá, no me hubiera dado negativo. Generalmente en el primer paréntesis colocamos el número mayor, cuyo valor absoluto es mayor mejor. Entonces miren que sí cumple. Menos 13 por 10 menos 130. Y menos 13 y más 10 me da menos 3. Esto es igual a 0. Entonces, voy a volverlos a poner por acá para contarles algo. Entonces nos dio n menos 13 por n más 10, ¿cierto? Nos dio así, igual a 0. Ya está factorizado. Entonces, ustedes recordarán que si yo multiplico dos números cualquiera, llamémoslos A y B, si dos números cualquiera multiplicándolo me está dando 0 es porque ¿qué? Uno de los dos tiene que ser 0. Uno de los dos, la tabla del 0, ¿cierto? Para que la multiplicación de dos números me dé 0, uno de los dos tiene que ser 0, o los dos. Entonces voy a aplicar esta pequeña propiedad por acá. Si yo tengo este paréntesis que está multiplicándose por este otro paréntesis y me está dando 0, es porque uno de los dos es 0. Así es lo mismo que estamos haciendo por acá. O sea, n menos 13 es 0, este paréntesis es 0, o este otro paréntesis es 0. Entonces de acá despejamos la n, pasamos el 13 a sumar, está negativo, me queda n igual a 13, o, y aquí pasamos el 10 a restar, n igual a menos 10. Este polinomio, este trinomio, obviamente tiene dos respuestas, pero la menos 10 para... no sirve. La menos 10 no sirve porque no pueden haber cantidades negativas de lados. Eso, muy bien. O sea, algebraicamente las dos respuestas son correctas, algebraicamente, pero para la aplicación del ejercicio
Este lo descartamos. No sirve, por lo que acaba de decir el compañero. No hay un polinomio con lados negativos. Un polinomio tiene menos 10 lados, eso no tiene sentido, ¿cierto? No hay número de lados negativos. Entonces descarto esta y solamente me queda esta respuesta, la misma que nos dio el compañero ahorita, que lo hizo por tanteo. Al tener 13 lados, ¿cómo se llama? Se llama tridecágono. El polígono buscado es un tridecágono. ¿Listo? Si tengan alguna duda, miren bien el procedimiento. Miren que esto nos condujo a una factorización. Profe, Nosotros- toca ¿sí? volverlo a repetir, pues nosotros ya ni pendiente y estudiarlo porque siempre es algo, es primera vez que lo vemos con usted así de esta manera. Sí, Esto señor, denle una miradita. otra vez para podérsela coger bien en forma. Eso. Recuerden que si yo repito un ejercicio es con el objetivo de mirar el procedimiento, el paso a paso, el porqué. No de mecanizárselo y aprendérselo de memoria porque es terrible. Así no se aprenden las matemáticas. Vuélvanlo a hacer, muy bien. Me parece buena la estrategia. Pero con esa intencionalidad de entender, de mirar el procedimiento para adquirir esa habilidad y ese pensamiento lógico que se requiere en el desarrollo de estos ejercicios. Sí, porque con usted es primera vez que desarrollamos un ejercicio así. Ustedes están viendo en este momento álgebra y trigonometría, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, con seguridad que se van a ver todos los casos de factorización, incluso aquí en geometría más adelante vamos a necesitar casos de factorización a algunos elementos de la trigonometría, las definiciones de las funciones trigonométricas para el trabajo con vectores se necesitan, pues si ya que aquí estemos allá ya han visto esos temas, bien, pues si no aquí les damos la repasadita así como acabamos de hacer acá en el ejercicio. Bueno, están estos de acá, 4, 5, 6, 7, le intentan. También con las formulitas que están en esa presentación, le pueden intentar. Este último es el taller 6. Este último ejercicio de este taller, vamos a mirarlo. Así ya les quedaría prácticamente este taller, como 3 ejercicios para resolver. Vamos a mirar este a ver cómo nos va. Este dice lo siguiente. Si DCB es igual a 111 grados, no me lo ponen en el ejercicio, pero me lo están dando en el enunciado. El ángulo DCB, o sea, este, mide 111 grados, voy a ponerlo. Y DB es perpendicular a AC, DB es perpendicular a AC. Ahora sí, el compañero que me decía ahorita, ahora sí tú puedes decir tranquilamente que este ángulo mide 90 grados. Ahí sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Ese sí. Profe, espere una preguntita. ¿Sé por qué le puso cuando DCB es igual a 111 grados? ¿Por qué se lo puso ahí en el C? ¿Por qué no podría ser en el D? Porque mira que el ángulo que te están diciendo que mide 111 grados es el C. ¿Recuerdas que la letra de la mitad es el ángulo, ¿cierto? ¿Quién es el ángulo C según el gráfico? Este que estoy acá retiñendo, ¿cierto? Ah, Todo este. Listo.
Entonces DB es perpendicular a C, entonces pueden concluir que este ángulo mide 90 grados. Y tranquilamente puedo decir que este también mide 90 por suplementarios y que este también mide, o sea, todos miden 90. Están opuestos por el vértice, etc. Necesito sobre todo, bueno, sí, todo en esos triángulos. Vamos a ver para qué me sirven todos esos 90. Demuestre que los triángulos D, B y C y A, C, B son congruentes y halle los valores de X y Y. Entonces voy a explicarlo porque ya por cuestión de tiempo lo voy a ir haciendo y si tienen pues alguna duda o alguna idea me van diciendo. De nuevo, como me están preguntando por congruencia de triángulos, necesitamos de nuevo los teoremas de congruencia de triángulos. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo. Siempre que les hablen de congruencias de triángulos, inmediatamente los teoremas. Y lado, ángulo, lado. Muy bien. Entonces observen, vamos a mirar cuáles son los dos triángulos. DBC, o sea, este que se forma por acá grandecito, y ACB. Tenemos que mostrar que estos dos triángulos son congruentes. Vamos a mirar qué tienen en común. Observen que tienen, voy a poner por acá solución. Vamos a ver, detallito, es cierto que este lado lo comparten. CB lo tienen ambos. Entonces yo voy a decir que el lado CB es congruente con el mismo y cuando pasa eso, pues uno como que los voltea, CB con BC. También un segundito que se me va a descargar el computador. Muy bien. Entonces, miren mis queridos estudiantes que ya tenemos una L, ¿cierto? Tienen un lado en común. Ah, bueno, entonces vengo, ya está esta L, de las tres chuleo una, aquí hay solo una L lista y aquí hay dos, listo. Vamos a ver ya, ¿qué más? Recuerden que para poder concluir necesito tenerle los chulitos a las tres letras de cualquiera de esos teoremas. Muy bien. Pero o sea que ya podríamos tachar, por ejemplo, ángulo, 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 porque tienen los mismos grados. No. ¿Y No. qué ángulos son iguales? No, porque estos 90 son de por aquí este pedacito del triángulo, pero como yo necesito demostrar es que este triángulo es igual a este, entonces tengo que tomar estos ángulos, o este, o este, o este, porque este de 45 es este de acá adentro, o este completico. Es decir, por ejemplo, que este me dio 111, necesitaría demostrar que este también mide 111. Pero entonces, miren por acá. Este mide 90 en este, ¿cierto? Este mide 24, puedo hallar este pedacito, ¿cierto? Se le puede restar a 180, 90 y 24 y me daría el ángulo. Claro, excelente. Entonces voy a decir, mírala por acá, en el triángulo EAB, en el triángulo EAB, en este, no en el que estoy buscando, sino en este pedacito que se me forma por acá, lo que tú acabas de decir, puedo decir que el ángulo, este punto se llama E, ¿cierto? El ángulo EBA no puedo decir que B porque B es todo este, ¿cierto? B es todo este, y yo solamente necesito Pero este. entonces uno le podría poner nombre al ángulo, podría ponerle o alfa o beta. Exacto, exacto. Para uno ser más claro en la explicación, ¿cierto? Sí, señor, porque es que B es todo, yo solamente necesito este pedacito, tú lo llamé alfa. Entonces, el ángulo alfa es igual a 180 grados menos la suma de estos dos, ¿cierto? Menos 90 más 24. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a 180 menos, esto nos da 114, ¿cierto? Luego el ángulo alfa es igual a ¿quién? 180 menos 114, ¿cuánto nos da? 180
180 menos 114. 66. 66. Muchas gracias. 66. O sea que este angulito mide 66, ¿cierto? Luego, ¿cuánto mide el ángulo B? Y ahora sí ves todo este, ¿cierto? Luego el ángulo B es igual a 66, ¿cierto? Más 45. Sí. Ahí Entonces, están 111. el ángulo B es igual a 111. Miren, acabamos de demostrar que este ángulo y este ángulo son congruentes. Luego, voy a decirlo por acá. Luego, el ángulo C es congruente con el ángulo B. Y esto es una A, ¿cierto? Entonces me voy para mis teoremas. Ya este primero no me va a servir, pero chuleo está y chuleo está. ¿Listo? O sea que ya faltaría sino encontrar el ángulo y El ángulo, lo demostrar o que despejaríamos de tiene un igual ángulo manera. igual o que tiene un lado igual y terminó el ejercicio. Profe, vamos a despejar el ángulo interno de I. De igual manera. ¿Cuál? En la D, el ángulo Y. D. Este D. ángulo. Sí. ¿Cómo lo haríamos? De igual manera, ya sabiendo que este C Voy interno a hacerlo mide por acá. Ahí me 111. perdonan el desorden. Voy a decir, vamos a hacer lo que tú me dices. ¿A qué sería igual el ángulo D? Porque ya sabemos que este mide 45, ¿cierto? Sí. D es igual a 111. 180 menos, ¿cierto? 111 menos 90. No. No. Mira, No necesito se este puede, no ángulo. se puede. Este ángulo puedo decir que es igual a 180 menos este que mide 111 más este que mide 45, ¿cierto? ¿O no? Porque ¿quién mide Sí. 45? Ah, no, un momentico, que mide... Ah, no, No, sí. profe, no, es 90, no. No, 100. este es 66. No, este de aquí adentro sí mide 45, este pequeñito. Sí, sí. Entonces, 111 más 45. Luego el ángulo D es igual a 180. ¿Cuánto me da esa suma? 155, ¿cierto? 156 Sí, señor. menos 156. ¿Cuánto me da 180 menos 156? 24. Profe, sí. 24. 24 grados. Entonces, y observen, ahora sí, que este ángulo mide 24 grados y este también mide 24 grados, que me lo da el problema. Entonces, es que lo quiero hacer acá para que no se nos... Ah, voy a hacer aquí, tengo un espacio, no había visto. Entonces luego voy a decir que el ángulo D que acabamos de hallar es igual a 24 grados y ese se llama A, ¿cierto? Y el ángulo A del otro triángulo también mide 24 grados. Luego el ángulo D es congruente con el ángulo A, ¿cierto? O sea que acabamos de hallar una A, ángulos. Entonces me vengo para acá y chuleo este. Miren, terminamos. Ya voy a poder concluir. Cuando ya llegue un teorema de esos, ya puedo concluir. Entonces, luego, el triángulo DCB es congruente con el triángulo CBA. ¿Por quién? Por ángulo, lado, ángulo. Por ángulo, lado, ángulo. Ya. Y me dicen, AY, ya Y lo hallamos, ¿cierto? Y era el ángulo. Y X, como ya son congruentes, los triángulos, todo es igual. Entonces, si este lado mide 12, es porque este también mide 12. Porque ya como los triángulos son congruentes. Entonces podemos decir acá, entonces, X es igual a 12, que era otra de las preguntas del problema. Me decían, AYX y AYY. Y lo hallamos aquí ahorita, mire, que nos dio 24. Aquí estuvimos hallando Y. Y X, por deducción de que los triángulos son congruentes, entonces puedo concluir que X también mide ese mismo 12 que mide ese lado de allá, porque los triángulos son igualitos. X igual a 12, si quieren le colocan por congruencia de triángulos.
Bueno, mis queridos estudiantes, bien juiciosas y juiciosos para estos talleres que nos faltan, hasta el martes. Si tienen alguna duda me preguntan. Y el martes, si Dios quiere, a las 6 bien puntuales, el quiz lo vamos a hacer por IVA interactivo, no por Moodle, sino por IVA interactivo. Entonces, yo con tiempo les cuento. En el examen sí les voy a pedir el favor, pues que nos conectamos todos, vamos a prender la cámara. Yo sé pues que prendiendo la cámara no garantiza a uno que no haya fraude, pero a mí lo último que me preocupa es que haya fraude. Si alguien hace fraude, pues, la verdad que el problema no es mío, el problema es del estudiante que se está preparando mal para su futuro. ¿Qué clase de ingeniero se está formando si ya está haciendo trampa, ¿cierto? La pregunta le queda a cada uno. Ustedes tienen todas las herramientas, tienen su computador, su celular, todo. Hagan un examen a conciencia. No hacerlo a conciencia, pues, ¿de quién es la conciencia? Del que no la hace a conciencia. Yo no tengo ningún problema. Yo les pongo la evaluación, tenemos hora y media para resolverla, y yo estaré aquí pendiente de las dudas y preguntas que tengan. Sí, dime. ¿Me puede mostrar dónde quedan acentuadas todas las fórmulas? Es que yo estoy buscando esta semana y no... ¿En qué No te parte? entiendo. No, ¿Dónde es que las quedan? fórmulas te tocaba a ti, clase a clase, irlas Anotando. recopilando en una fichita bibliográfica. ¿Veas? Tú mismo decidías, esta fórmula es importante y la ibas sacando, este teorema es importante y la ibas sacando. Esa fichita de resumen la hacía cada uno de ustedes. ¿Listo? Para que hagan, eso es una sugerencia, ¿no? Que de todas maneras, usted en el examen tiene todas sus notas, el cuaderno, las notas que llevas en el cuaderno, la presentación, pero tener lo más principal resumidito me ahorra tiempo. Ustedes saben que en un quiz el tiempo vale oro. Listo. Entonces el martes, yo voy a llamar a lista, el martes 6 en punto, bien puntuales, nos conectamos, prendemos la cámara, se activa la evaluación en IVA interactiva, tienen hora y media para resolverla. Yo estaré pendiente de las dudas que tengan, y la misma plataforma se encarga de cerrarse a las 6, a las 7 y media en punto, para que no soy yo, la plataforma, para que hagan la evaluación. No dejen para lo último subir los PDF con los procedimientos, a punto que vayan haciendo. Hay algunos que requieren procedimiento y otros no. Los que le pidan procedimiento lo hace, escaneo el PDF y de una vez lo subo, porque ha pasado que ahorita lo subo todo, punto que hagan, punto que subo. Bueno, muy bien, entonces voy a llamar a lista. Gustavo Acosta. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches, muy bien. Luis Anderson Barrero. Sebastián Betancourt. Sebastián. José Eduardo Blandón. Presente, profe. Bien. Yamil Bravo. Presente, profe. Bien. Santiago Cadavid. Santiago. José Manuel Cano. Presente, profe. Muy bien. Juan Esteban Cano. Alejandro Castillo. Buenas noches, presente. Buenas noches, muy bien. Santiago Correa. Profe, presente. Daniel Duque. Profe. Bien. David Escobar. Brian Gómez. Profe, presente. Bien. Robert. Por acá, profe. Presente. Juan Pablo Grisales. Profe, presente. Bien. Steven Girales. Profe, qué pena, Sebastián Betancourt está diciendo por el chat que no Sí, tiene las micrófono. podemos traer. Aquí está. Forma de expresar los pensamientos. Steven Girales.
Presente, profe. Bien. Jonathan Hidárraga, apagamos los micrófonos, por favor. Cristian Jiménez. Cristian. Gianmarco Miranda. Presente, profe, presente. Bien. Luis Gonzalo Montoya. Presente, profe. Bien. Vanessa Ospina. Presente, profe. Muy bien. Kevin Palacio. Carlos Andrés Payares. Presente, profe. Muy bien. Laura Quintero. Laura. Presente. Jonathan Rojas. Jonathan. Jonathan Tejada. Presente, profe. Muy bien. Sebastián Toro. Presente. Bien. Ever Profe, Urrego. yo estaba conectado, sino que tengo problemas con el audífono. Jonathan ¿Quién me Rojas. habla? Jonathan Rojas, muy bien. Ever Urrego. Ever. No, Ever. Gustavo Valderrama. Presente. Bien. Mateo Vázquez. Presente. Bien. Mauricio Vélez. Mauricio. Presente, profe. Muy bien. Sergio Villada. Profe, Y dime. la semana pasada en la clase, es que la semana pasada, la clase pasada, dejé un comentario de que me iba 5 minuticos antes. Si quieres lo puedes Ok. ver en la repetición del video. No, dale, yo confío en tu palabra. Sergio Villada. Sergio. Michael Villegas. Michael. Presente. Bien. Y Joseph Montoya. Joseph. Bueno, mis queridos estudiantes, ha sido todo por hoy. Una feliz noche, Dios me los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el martes. Hasta luego. Listo, profe, hasta Bueno, luego. profe, Buenas gracias. tardes. Profe, la buena. Hasta luego. Profe, hasta luego. Profe, lee, por favor.